Buenas noches, gracias por preferir informarse con Telediario Fin de Semana. Soy Ronnie Pocón y hemos preparado un reporte especial acerca de la desnutrición en Guatemala, este enemigo de la niñez que pareciera no debilitarse. Y es que muy pocos guatemaltecos sabemos del impacto que la desnutrición tiene en el desarrollo físico y mental de la niñez, pero quienes la han sufrido tienen una experiencia dolorosa. Este es el lado humano. El flagelo de la desnutrición está borrando las sonrisas de los menores, quienes sufren secuelas permanentes, pero solo las familias que viven esta situación entienden lo difícil del problema que pone en riesgo a sus pequeños. Ahorita no hubo cosecha y trabajamos más bien de la agricultura, pero no se dio. Y ahorita más uno es pobre y hay mucha pobreza ahí, hay unos niños desnutridos. Pues a él es que le empezaron una de esas llagas así en el cuerpo y luego lo trajimos para acá. Y aquí me lo atendieron bien porque gracias a Dios a como venía ya no está. Doña Cándida es madre de 10 hijos y ahora tiene más de una veintena de nietos, pero los daños que la desnutrición ha causado a su familia son irreversibles. Es un niño que no va a tener la misma habilidad, capacidad e interés para poder aprender. Es un niño cuya inteligencia no se va a desarrollar de la forma que nosotros quisiéramos. Su desarrollo visual, su desarrollo a nivel cerebral va a estar siendo afectado de una forma importante. Su capacidad física y todo el potencial de crecimiento y desarrollo. Pese a que Guatemala es el país con más crecimiento económico de la región, expertos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAP señalan que la desigualdad social sigue siendo el peor enemigo en este tema. Lo evidencian los avances de otros países. El Salvador y Honduras, en ese orden, presentan ahora prevalencias. El Salvador por debajo del 15%. Honduras está alrededor del 20%. Es decir, que si los primeros 5 años determinan la calidad de vida del ser humano, la mitad de los guatemaltecos hemos vivido condenados por varias generaciones. Telediario, información actual. Y es que una aparente falta de atención por parte del Estado investigando el flagelo de la desnutrición pareciera estar dando los resultados de una reducción casi nula. Al ritmo que se está reduciendo, escuche bien, llevaría casi un siglo poder erradicarla completamente. En 1966, por recomendación del INCAP, se realiza la primera encuesta regional de nutrición. Daba cuenta que más del 70% de los niños menores de 5 años padecían desnutrición crónica. Desde ese entonces, el estimado promedio de reducción ha ido en 0.5 puntos porcentuales por año. A ese ritmo, habría que esperar 100 años para intentar acabar con el problema, si no hay variaciones contraproducentes. Pues son el caldo de cultivo para una niñez que va a enfrentar un círculo de la pobreza del cual no van a poder salir. Y esto compromete las posibilidades de desarrollo de Guatemala tanto en la actualidad como en el mediano y en el largo plazo. El problema se conoció sin que el Estado lo reconociera. Desde el año 1976 se realizaron esfuerzos aislados en los diferentes gobiernos, sin que ninguno tuviera un seguimiento. Es hasta el 2005 cuando se da vida a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que también hace surgir el Sistema y Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como la Secretaría con este fin. Se espera que un país pueda reducir su desnutrición crónica cuando tiene programas exitosos en aproximadamente 2 puntos porcentuales por año. Entonces estamos nosotros muy por debajo de ese resultado esperado. Es decir, que en un periodo de gobierno con planes bien ejecutados podría lograrse hasta 6 puntos porcentuales en reducción de la desnutrición crónica. Telediario, información actual. Y es que uno de los últimos programas creados para erradicar la desnutrición pareciera que alcanzará mínimos resultados. Esto porque también han incidido fenómenos climatológicos importantes. En 2012, el gobierno de turno presenta el Pacto Hambre Cero, buscando enfrentar el hambre crónica y estacional, reducir en 10% la desnutrición crónica y las muertes por desnutrición aguda, a través de 10 acciones en salud, priorizando 166 municipios de todo el país. 2014 tuvo una reducción del 15% de desnutrición aguda
y el año 2015 tiene una reducción del 14% relacionada al año 2014. Hemos estado reduciendo desnutrición crónica, 0.4% puntos porcentuales era la tasa de reducción en todo el país anualmente hasta el año 2011 y la evidencia nos ha dicho de que podemos hacer un poco más del doble o el triple de eso. Es decir, estiman que en lugar de la meta de reducción de 10 puntos porcentuales en desnutrición crónica, alcanzarán una cifra cercana al 3% en los 4 años. Según la CESAN, hubo fenómenos naturales como tormentas, sismos, erupciones y sequías que afectaron los resultados, sin dejar atrás la crisis y colapso en el sistema de salud, quien tenía la responsabilidad en la ventana de los 1000 días. Cuando se le atribuyeron una serie de funciones al Ministerio de Salud, pero no se le incrementó el presupuesto para su funcionamiento, desde ese momento sabíamos que se iba a presentar ciertas dificultades. Pero no puede haber un verdadero rescate de menores si no se cambian las condiciones de vida. Es abordado por el sistema de salud, es recuperado, pero desafortunadamente ya recuperado, vuelve nuevamente a los hogares y bajo las mismas condiciones, donde el acceso a la alimentación sigue siendo la misma, sigue siendo limitada. En los últimos 5 años se tiene el registro de al menos 1050 muertes de menores por desnutrición aguda. El Estado, por inacción o omisión, ha violado el derecho, digamos, en particular el derecho a la alimentación. Telediario, información actual. Y es que el flagelo de la desnutrición en Guatemala no escapa de los ojos de organismos internacionales, quienes siguen señalando cuáles son los retos que el Estado debe seguir afrontando. En los últimos años, Guatemala ha invertido cerca de 5.500 millones de quetzales anuales en combate a la desnutrición, un monto similar al presupuesto del Ministerio de Salud, y las cifras no han variado. Es lo que perciben diferentes instituciones. Hay un retraso en el cumplimiento de los programas establecidos que no han tenido un resultado óptimo. Por ejemplo, el plan de la ventana de los 100 días, el programa Hambre Cero, que todavía pues quedan mucho a deber. A criterio de representantes de Naciones Unidas, Guatemala no es vista con buenos ojos por estos resultados. Ocupa el primer lugar a nivel del continente americano, ocupa el 5º lugar a nivel mundial. Esto es realmente crítico porque Guatemala es considerado un país de ingreso medio y tiene índices de desnutrición crónica similares a los países del África subsahara. Es decir, estamos con los mismos niveles de desnutrición de los países más pobres del mundo. De presentarse ante el escenario internacional reconociendo que Guatemala, sufre todavía de niveles de desnutrición muy elevados que en el 2015, no son propios de la región de América Latina. La comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, damos recomendaciones, acompañamos, pero al final hay que recordar que la responsabilidad es del Estado. Analistas en salud acuerpan esta percepción. La mayor cantidad de resultados pues no han sido lo que todos queremos para el país. De cumplirse las estimaciones de la CESAN en el impacto del Pacto Hambre Cero, el porcentaje de desnutrición seguiría vivo en cerca del 47% de los menores. Y según los entrevistados, de accionar exitosamente, las nuevas autoridades de gobierno tendrían la oportunidad de reducirla en 6 puntos porcentuales en los próximos años. Pero el reto sigue siendo lograr hacer del problema algo de interés y aporte nacional, eficientando el apoyo de todos los sectores, además de salvar el sistema de salud, priorizando el primer nivel de atención y proveer de los servicios básicos y de saneamiento a toda la población. La desnutrición aguda es como haberle dado a un niño la pena de muerte. La desnutrición crónica es condenar a alguien a cadena perpetua.
Expertos en nutrición se han visto preocupados por los dos extremos que se viven en Guatemala. Por un lado, la falta de alimentos que provoca la desnutrición crónica y aguda, y por otro lado, la malnutrición que provoca problemas como la obesidad y que podría desembocar en problemas de salud como hipertensión y diabetes, que vendría a sobrecargar el sistema de salud pública. Razón tenía Seneca al decir de que todo lo vence el hombre, menos el hambre. Hacemos una pausa. En breve mis compañeros Diana y Andri vuelven con más información. Feliz noche.